Puedes tomar asiento. Y vamos a la palabra de Dios. Te invito a que me acompañes al libro de Génesis. El primer libro de la Biblia, está bien fácil encontrarlo. Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Versículo 6 y 7. Génesis, capítulo 3. Versículos 6 y 7. Cuando estés ahí, acompáñame con un fuerte amén. Génesis 3, versículos 6 y 7. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así. Acá lo voy a poner también en pantalla, para que si me quieres acompañar también acá en pantalla. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se pusieron a coser. Fue la primera vez que alguien agarró una hoja de hilo. Y se hicieron delantales para cubrirse. Se hicieron delantales para cubrirse. Adán y Eva fueron los primeros hombres en la humanidad. Primero Adán, y luego dice la palabra que de su costilla salió Eva. Fueron los primeros hombres en la tierra, y ellos tenían un modelo original de bien. Ellos nacieron sin conocer la maldad. Ellos llegaron a la humanidad sin conocer qué era lo bueno, qué era lo malo. Todo era bueno para ellos. Ellos tenían toda la provisión de parte del Padre. Ellos hablaban todas las mañanas con Dios. Imagínate qué bonito levantarte en la mañana, que tú hables con Dios, pero que no lo escuches al leer tu palabra internamente, sino que su voz la puedas escuchar todas las mañanas audible. Pues Adán y Eva, así era su vida. El modelo original que Dios tenía para nuestras vidas era de bien y no era de mal. Pero cuando ellos desobedecieron, que nos dice la palabra que ellos codiciaron de un fruto, el cual Dios les había prohibido, entró la maldad a la humanidad, entró la maldad a sus cuerpos, se alteró su ADN. Dile que tienes al lado, así con preocupación, así con desesperación: nos heredaron maldad. Dile ahí, nos heredaron maldad. Ese Adán y Eva nos heredaron maldad. Se alteró el ADN que Dios tenía planeado. Y el título del mensaje que te quiero compartir el día de hoy es alteración del ADN. ¿Qué fue lo que sucedió? De tener un ADN de bien, al ellos desobedecer, se alteró su ADN y ahora es un ADN donde conocen el mal. ¿Qué es el ADN? ¿Alguien sabe acá qué es el ADN? ¿Tiene una idea de qué es el ADN? El ADN es el material genético, dice la Real Academia Española, que dicta cómo va a ser un ser humano. Es el que dice cómo se va a comportar. El ADN es el que también dice cómo van a ser nuestras defensas. Hay personas acá que son más propensos a enfermedades como cáncer, diabetes, pero no porque coman mucho azúcar, sino porque es herencia genética. Viene por el ADN. Fíjate muy bien este dato. Todo lo que nos transfirieron por material genético, por ADN, el 99% es igual para la mayoría. El 99% del ADN lo compartimos tú y yo, pero hay un 1% que define la diferencia en cada ser vivo.
Yo cuando leí este dato me quedé impresionado. 99% de nuestro ADN lo compartimos, pero hay un 1% que es el que hace la diferencia. El que hace que tú tengas tus ojos diferentes a los míos, el que hace que tú tengas el rostro diferente al mío, que tengas una huella dactilar única y específica, es un 1%. El otro 99%, todos como humanidad, es similar. Lo tenemos en común. Adán y Eva pasaron de vivir en bien a conocer el mal. Pero lo más grave de todo esto, iglesia, lo más grave no solamente es que a ellos se les alteró el ADN, sino lo más grave es que eso fue una herencia que nos dejaron a ti y a mí. Es decir que nosotros desde que nacemos ya nacemos con mal. Tú y yo desde que nacemos ya tenemos maldad por herencia de Adán y Eva. Por eso cuando un maestro de la ley se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? Jesús le respondió a ese maestro de la ley: bueno, no hay uno solo, solo Dios. Jesús entendía que lo bueno que él era no era por él, era por Dios. Jesús entendía que él ya venía inclusive con una herencia, que la humanidad venía con una herencia de maldad a raíz de que Adán y Eva habían desobedecido. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, el 99% de lo que ellos eran fue lo que transmitieron a la humanidad. Es lo que tenemos ya desde nacimiento tú y yo. Pero escucha bien, iglesia, hay un 1%, dile que tienes al lado, hay un 1% que marca la diferencia. Escucha bien esto, y si quieres puedes anotar esta frase. Un 1% de fe en Dios puede vencer un 99% de dudas. Un 1% de Dios es mucho más grande que un 99% que tenemos de herencia de Adán y Eva. Necesitamos un 1% de Dios para comenzar a ver cambios en nuestras vidas. Un 1% de Dios es mucho más grande que el 99% del ADN que nos heredaron Adán y Eva. Basta con un 1% para iniciar. Un 1%. Fíjate muy bien, hay una gran diferencia en el 1% de lo que vale la empresa de la manzanita de Apple. Si en este momento vamos al valor de lo que vale esta empresa, vale millones de dólares. Millones de dólares. Estaba viendo un dato que el 1% de Apple al día de hoy vale aproximadamente 33 millones de dólares. 1% de esa empresa vale 33 millones de dólares al día de hoy. Hace 15 años, si alguien hubiera tenido un 1% de Apple, valía 7 millones. ¿De cuánto creció? De 7 millones a 33. Un 1%. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque no es lo mismo tener un 1% de la Coca-Cola a tener un 1% de la Red Cola. No es lo mismo tener un 1% de un Lamborghini a tener un 1% de un... ¿Qué marca de carros es la más económica? Un Bocho, dicen por ahí, un FAU. No es lo mismo. Entonces no es lo mismo tener un 1% de Dios a tener un 99%. ¿Me explico? 99% que se nos heredó es mucho menor al 1% que requerimos de fe en Dios para que nuestra vida comience a transformarse. Ese 1% va a erradicar el 99% de Adán y Eva. Esa es la buena noticia. Deberíamos de animarnos, iglesia, porque si tú y yo tenemos el 1% de Dios, ese tiene la capacidad de alterar nuestro ADN
y quitar toda maldad que se nos fue heredada. Ese 1% de Jesús tiene la capacidad de ir creciendo en nuestras vidas, y donde los médicos veían un 99% de que tú heredaras una enfermedad, ese 1% de Jesús tiene la capacidad de crecer en ti y erradicar toda enfermedad. Donde el mundo dice que hay un 99% de posibilidades de que tu vida sea una más del promedio, si tú tienes un 1% de fe en Dios, tienes todas las posibilidades de que el propósito de Dios para tu vida se realice. Pero todo comienza en ese 1%. Ese 1%. A través de Adán y Eva se nos fue alterado el ADN, se nos heredó un ADN. Pero a través de Jesús tenemos la capacidad de alterar nuevamente el ADN y recuperar el modelo original que Dios tenía para nuestras vidas. Iglesia, no te veo animado. ¿Te debes estar alegre por esta noticia? Imagínate, el ADN, por ejemplo, de un deportista. Tal vez para alguien, su abuelo fue deportista, y su abuelo que fue deportista tenía un ADN especial en el cual cada vez que este hombre hacía ejercicio, sus músculos crecían más rápido, ¿verdad? Porque su ADN era así. Y tal vez tú tienes ese ADN, pero hasta que no comiences a hacer ejercicio, te vas a dar cuenta que tenías ese ADN de tu abuelito, que fue deportista, que fue campeón olímpico. Me estoy dando a explicar. Hasta que tú y yo no comencemos a relacionarnos con Jesús, no vamos a darnos cuenta que ese ADN de Jesús vive en nosotros. No vamos a darnos cuenta que ese ADN de Jesús puede seguir creciendo en ti y en mí. Pero hasta que lo ejercitemos, hasta que nos relacionamos con Jesús, nos damos cuenta que tenemos ese ADN. Y ese ADN comienza a mostrarse en nuestras vidas. Pero ya está ahí desde el momento en el que tú y yo decidimos seguir a Jesús. ¿Cómo es que ese ADN se va a apoderar de nuestro ser? Que ese 1% va a poder pasar a un 99%, relacionándonos con Jesús. Relacionándonos con Jesús. Este día a alguien se le va a alterar el ADN. Este día alguien se va a dar cuenta que no tiene cualquier ADN en su sangre. Se va a dar cuenta que desde el momento que decidió seguir a Jesús, el ADN se le alteró. Alguien aquí el día de hoy va a decir: yo pensé que estaba destinado a algo, pero si tengo el ADN de Jesús, tengo el ADN del Rey de Reyes, tengo el ADN del Señor de Señores, tengo el ADN de Jesús en mí. Iglesia, tenemos el ADN de Jesús. Y el punto número 1 que quiero compartirte para que entendamos más acerca de este ADN es que el pecado original, un cambio en nuestro ADN espiritual. En Génesis 3, lo que acabamos de leer, encontramos el inicio de nuestra caída como humanidad. Adán y Eva, dice la palabra, que como humanidad habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Vivían en una perfecta armonía en el Edén, con Dios, con la naturaleza. Tenían un propósito: multiplicarse y dominar la tierra. Ya había un propósito. Sin embargo, la desobediencia de ambos, porque no le podemos echar la culpa solamente a Eva. Ella fue la primera, pero el que siguió fue Adán. Tú no le puedes echar la culpa a otro de tus errores, no le puedes echar la culpa a otro de tus malas decisiones. Los dos estaban involucrados. Desde el momento en que desobedecieron de comer de ese fruto, no solamente trajo una ruptura con Dios, sino que fue donde se alteró nuestro ADN.
El pecado de Adán y Eva fue el causante de que nuestro ADN fuera alterado. Nuestro ADN espiritual fue modificado. Y si nuestro ADN espiritual fue modificado, todo nuestro ser fue modificado. Lo que antes era pureza, escucha bien, ahora era corrupción. Lo que era vida se transformó a muerte. Lo que era esperanza se convirtió a desesperanza. A partir de ese acto, todos nacemos con una naturaleza inclinada al mal. Lo que la Biblia llamó, o la Biblia lo conoce o se nombra como el pecado original. Ese pecado, que fue el primer pecado, la desobediencia de nuestros primeros padres, nos dejó separados de Dios. Y como Adán y Eva experimentaron dolor, como Adán y Eva experimentaron la tentación y la muerte, fue donde entró el pecado de la humanidad. Fíjate lo que dice en Romanos 5:12. Acompáñame a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice ahí en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo a través de un hombre y una mujer, a través de Adán y Eva. Y el pecado lo que lleva es a muerte. El pecado lo que lleva es a muerte. ¿Cómo que lleva a muerte? ¿Sí? Primero lleva a una muerte espiritual. Esa muerte espiritual nos lleva a una muerte almática, a una muerte en nuestros pensamientos y nuestras emociones. Nuestros pensamientos, emociones, predomina la depresión, el desánimo. Y por último, ese pecado lleva a una muerte física. Este ADN del pecado que se nos fue transmitido, pero no fue el plan original de Dios para la humanidad. Aquí es donde comienza el plan perfecto de Dios para dejar a un lado ese ADN que nos pasaron a Adán y Eva, pero tener el ADN de Jesús. Aquí es donde comenzó, donde se equivocaron Adán y Eva, fue donde Dios tuvo que traer otro plan para que fuéramos redimidos, para que fuéramos restaurados. Y ese plan, punto número 2, es el plan de redención. El plan de redención es el cambio de nuestro ADN espiritual a través de Jesús. Si por un hombre vino la muerte y el pecado, que fue Adán, que fue el primer Adán, el segundo Adán, que es Jesús, a través de él viene la redención. Viene el cambio en nosotros. Cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, nuestra vida jamás vuelve a ser igual. Aunque el ADN espiritual fue corrompido por el pecado, Dios no dejó a la humanidad en este estado. La redención, el cambio de nuestro ADN espiritual, ¿a través de quién? De Jesús. Él tenía un plan de restauración. El Padre, una vez que Adán y Eva se equivocaron, hizo un plan de restauración. Jesucristo. Jesucristo es el plan de restauración para la humanidad. Donde en la humanidad abunda el pecado, Dios hizo un plan de restauración a través de Jesús, donde sobreabunde la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia a través de Cristo Jesús. Jesús, Hijo de Dios, vino a este mundo para cambiar tu destino. Jesús, Hijo de Dios, vino a este mundo para cambiar el destino de la humanidad, para transformar nuestro ADN espiritual y restaurarnos
de la relación que Adán y Eva perdieron en el Edén. Ellos ya tenían una relación, ya tenían un ADN, pero al desobedecer a Dios, el ADN se alteró. Malas noticias. Pero a través de Cristo Jesús, a través de su muerte y resurrección, Dios nos ofrece una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Acompáñame ahí y vamos a leer lo que dice la palabra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesucristo es el plan de redención del Padre. Jesucristo, al sacrificar su vida en la cruz, al tú y yo poner nuestra fe en Él, pasamos de muerte a vida. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, fíjate, dice, si alguno está, no dice si alguno solamente cree. El creer en Cristo es el inicio, pero aquí nos dice, si alguno ¿qué? Está nos habla de ¿qué? De permanencia. Está nos habla de permanencia. Cuando tú y yo estamos constantemente buscando la presencia de Cristo, no es de solamente creer en Él, sino cuando estamos buscando la presencia de Él, cuando estamos en Él, ¿qué dice la palabra? Nueva criatura es. Es que creo en Jesús. Es que sí, creo en Dios. No vas a ver cambios en tu vida solamente con creer en Dios. Hay que estar en Cristo. Hay que tener una relación constante con Él. Porque dice ahí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Cristo, nuestro ADN cambia. Nuestro ADN pasa de ser esclavos del pecado a ya no ser esclavos del pecado, sino libres para vivir en la gracia de Dios. Libres para vivir en el favor de Dios. Oye, pero ¿por qué a ti te va muy bien? No es por lo que soy ni por lo que hago. Es por la gracia de Dios en mi vida. Oye, pero ¿por qué tú estabas enfermo y te notas diferente y ya sanaste? No es por mí. Es por la gracia de Dios en mi vida. Oye, pero ¿por qué se te abrieron puertas, oportunidades? No es por mí. Es por la gracia de Dios en mi vida. Eso tú y yo vamos a poder decir en esa nueva creación. Cuando nuestro ADN se altera, ya no vivimos atados al pecado. Ya no vivimos atados a la ley de trabaja para comer. Si ahora vivimos en la ley de si trabajas, es necesario que trabajes, pero voy a bendecirte aún más de lo que tú trabajas. Voy a darte aún más de lo que tú ya tienes. Voy a abrirte más puertas de las que tú te podías ganar en tus fuerzas. Porque mi gracia está contigo, porque aceptaste caminar en Jesús. Nueva criatura eres. Así como Adán y Eva heredaron pecado que se transmitió a toda la humanidad, ahora todos los que creen en Jesús y caminan en Él reciben una nueva naturaleza transformada por el sacrificio en Jesús. Nuestra nueva naturaleza es una vida transformada por el sacrificio que hizo Jesús. No nos lo merecíamos, no lo ganamos. Su sacrificio trajo el favor de Dios. Su sacrificio altera nuestro ADN. Y quiero que veas un ejemplo en la vida de un hombre en la Biblia, el cual su vida iba a muerte, el cual estaba perdido, pero su ADN se alteró cuando tuvo un encuentro con Jesús. Tu ADN y mi ADN se va a alterar cada que tenemos encuentros con Jesús. Punto número 3.
Punto número 3. Un ejemplo vivo de cambio de ADN espiritual. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Ahora quiero hablarles sobre un ejemplo claro de este cambio de vida. De cómo cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestro ADN es modificado. Saulo de Tarso era un nombre en la Biblia que, fíjate, era llamado Saulo de Tarso, pero se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo era un hombre que vivía bajo el antiguo ADN del pecado. Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos. Imagínate eso. Este hombre llamado Saulo perseguía a la iglesia cristiana. Donde se compartía la palabra, él iba a atacar. Donde alguien se levantaba a orar por otro, él iba con un ejército y hasta inclusive los mataban. Estaba lleno de odio. Perseguía a los cristianos, escucha bien, los encarcelaba. Su naturaleza de Saulo era completamente contraria a la de Cristo. Cristo sanaba enfermos, resucitaba muertos, predicaba las buenas nuevas, pero Saulo perseguía a los cristianos y mataba gente. Su vida de Saulo era contraria a la vida de Jesús. Pero en el libro de Hechos número 9, nos narra la historia de cómo este hombre llamado Saulo iba camino a Damasco. Y algo asombroso le pasó. Él iba camino a perseguir a más cristianos, pero algo le pasó. Él tuvo un encuentro con Jesús en el cual cae al suelo, pierde la vista y de repente escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Saulo tenía un plan diferente para la existencia. Así que Dios hizo que Saulo tuviera un encuentro con Jesús y Jesús le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tal vez tú tienes un encuentro con Jesús y Jesús te dice: ¿por qué no crees en mí? Tal vez tú tienes un encuentro con Jesús y Jesús te dice: ¿no ves que yo quiero una vida nueva para ti? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro que Saulo tuvo con Jesús lo transformó radicalmente. Su ADN espiritual pasó de ser un perseguidor, escucha bien, de ser un perseguidor de los cristianos, pasó a ser el mayor defensor de la fe cristiana. El mayor defensor de la fe cristiana. Su vida fue un testimonio de cómo el poder de la redención de Cristo puede transformar inclusive al hombre más perdido, aquel que habla mal de Dios, aquel que está como satanista, aquel que se opone a la obra de Dios. Tal vez sea el próximo Saulo que Dios quiere transformar. Tal vez alguien ve este video y él no crea en Dios, él se oponga a todo lo de Dios, pero déjame decirte que tal vez tú seas el próximo Saulo que Dios quiere utilizar para establecer su iglesia. Seas el próximo Pablo que vaya a predicar a las naciones. Seas el próximo Pablo que de estar perdido tu ADN se alteró por un encuentro con Jesús y tu vida encontró propósito. En Gálatas 2:20 dice: ve cómo pasó el de perseguir a la iglesia, de perseguir
a los cristianos, pasó a ser un hombre que ahora decía esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo, o más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De perseguir a Cristo, de perseguir a los seguidores de Jesús, ahora es un Pablo que dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. El ADN de pecado ya no vive en mí, ahora vive el ADN de Cristo Jesús en mí. Tú y yo, iglesia, va a llegar un momento en el que podamos decir: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no es mi carne, ahora vive el Espíritu Santo de Dios en mí. Ya no me dominan mis impulsos y me enojo, ahora me domina el amor y la paz del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús, porque tú alteras nuestro ADN. Saulo pasó de ser el perseguidor del cristianismo a ser Pablo, el apóstol que extendió el evangelio por todo el mundo. Fue el único discípulo, escucha bien, fue el único discípulo de Jesús que comenzó a compartirle a los que no eran judíos. Fue el único que entendió el plan perfecto del Padre, que la palabra de Dios no era para unos cuantos, sino que la palabra de Dios era para todos. La palabra de Dios no era para un pueblo escogido, la palabra de Dios era para todos, y Dios los hacía escogidos. Pablo entendió el plan perfecto. A Pablo se le reveló el plan perfecto de Dios para la humanidad, y él dijo: no, este evangelio, este Jesús que yo experimenté, no se puede quedar solamente en los judíos. Lo tienen que conocer en Roma, lo tienen que conocer en Grecia, lo tienen que conocer en cada rincón de la humanidad. Gracias a Pablo, tú y yo el día de hoy podemos conocer el evangelio de Jesús. Gracias a que un hombre se aventuró y dijo: Dios, tu Hijo es tan maravilloso que no se puede quedar en unos cuantos, lo tiene que conocer toda la humanidad. Su vida fue un ejemplo de cómo Jesús cambia nuestro ADN espiritual de muerte a vida, de oscuridad a luz, de tristeza a gozo, de odio amor, de escasez a abundancia. ¿Qué más puedo seguir? ¿Qué otro ejemplo dan? De tristeza a felicidad, de enfermedad a sanidad. El ADN de Jesús nos cambia por completo. Hoy estás teniendo la revelación de que hay un ADN de nuestro viejo hombre, de Adán y Eva, que quiere dominar. Pero si tú y yo caminamos en una relación constante de Jesús, vamos a descubrir que tenemos su ADN y vamos a decir: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Porque todo aquel que tiene una relación constante con Jesús, nueva criatura es. Dile que tienes al lado: tienes el ADN de Jesús, eres nueva criatura, tienes el ADN de Jesús, no tienes escasez sino abundancia, tienes el ADN de Jesús, no hay enfermedad sino hay sanidad, tienes el ADN de Jesús, la tristeza se va de tu vida y viene el gozo, tienes el ADN de Jesús. Hoy te pregunto, iglesia, ¿estás permitiendo que ese ADN de Jesús que ya tienes, que ya recibiste, al poner tu fe en Jesús, siga creciendo? ¿Estás permitiendo que de ser un 1%, ya no sea un 1%, sino ahora sea un 10%, ahora sea un 20%, un 30%, un 40%? Porque nuestra meta, una vez que descubrimos que tenemos ese ADN de Jesús, el Espíritu Santo nos va a llevar
al modelo original, que era hacer a imagen y semejanza de Dios. Hacer a imagen y semejanza del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, de ese 1%, cada vez que tú vas en las mañanas y te pones de rodillas y te pones a orar, Espíritu Santo, sigue obrando en mí. Ay, ese ADN de Jesús sigue creciendo y es un 2%. Cada vez que tú tomas tu Biblia y te pones a leer la palabra, ya es un 10%. Cada vez que tú vienes a la iglesia y convives con más hombres y mujeres que entendieron que su ADN es distinto, ya es un 20%. Cada vez que tú dices, hay algo dentro de mí que no me lo puedo quedar, voy a compartirlo fuera de esta iglesia, ya es un 30%. Va creciendo Jesús. Vamos dándonos cuenta que ese ADN se encuentra en nosotros. Y así como aquel corredor que su abuelo le heredó un ADN para ser un campeón olímpico, tú y yo descubrimos que tenemos el ADN de Jesús, donde hay propósito, donde hay vida, donde hay esperanza. El ADN de Jesús, hasta decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mi iglesia. No importa cuán lejos te hayas ido de la presencia de Dios. No importa cómo te hayas equivocado, que tal vez caminaste en un sentido contrario, como lo hizo Saulo. Dios puede transformar tu vida. Jesús, con su sacrificio, nos ofrece un cambio radical y profundo, como le ocurrió a Pablo. ¿Y cómo podemos vivir todos nosotros? Si aún no has permitido, si aún no te dabas cuenta que el ADN de Jesús ya vive en ti, que el Espíritu Santo es el que va haciendo que ese ADN crezca en ti, hoy es el día en el que Dios te dice, tienes el ADN de mi Hijo Cristo Jesús en ti. No tienes cualquier ADN. Tienes el ADN de mi Hijo. Eres mi hija. Eres mi hijo. Y si tal vez tú dices, yo también quiero ese ADN, hoy es el día en el que puedes recibir ese ADN de Jesús. Iglesia, dice la palabra de Dios en Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el principio para despertar el ADN de Jesús en ti. El creer y confesar a Cristo Jesús como tu Salvador. El decirle, Señor, me arrepiento de ese 99% de errores. Pero si tan solo creo en ti un 1%, tú puedes restaurar mi vida. Tú puedes perdonar mis errores. Tú puedes tener una nueva vida por delante. Basta con creer en ti para que ese ADN inicie a fluir por mi sangre. Iglesia, te invito a que te pongas de pie unos momentos. Puedas cerrar los ojos. El ADN de Jesús vive en ti y en mí desde el momento en el que tú y yo decidimos creer en Jesús y confesar nuestros pecados a Él.